Bueno, pues yo soy Mario Sebastián y bueno, voy a hablar sobre el desarrollo de un protocolo estandarizado para la evaluación de la bioseguridad externa en explotaciones porcinas intensivas. Primero haré una breve introducción, luego comentaré los objetivos de nuestro trabajo, cómo lo hemos llevado a cabo, los resultados que hemos obtenido y las conclusiones de este trabajo. A modo de introducción, bueno, para analizar la interacción entre fauna silvestre y ganado, mis compañeros han hecho hincapié en dos metodologías muy diferentes: el análisis del solapamiento espacial y la interacción con medios informáticos y el análisis de datos de telemetría. Yo vengo a hablar de una opción más clásica, pero que es muy útil también, que son las encuestas de bioseguridad. Estas encuestas se usan para encontrar los factores o puntos donde pueden ocurrir las interacciones en una ganadería. Y para evitar estas interacciones es para lo que sirve la bioseguridad. Pero ¿cómo podemos definirla? Pues una definición podría ser el conjunto de medidas físicas y de manejo que se toman para evitar la entrada, lo que se conoce como bioseguridad externa, y diseminación, que se conoce como bioseguridad interna, de un patógeno dentro de una explotación. Es un tema muy importante y eso se ve reflejado en que ha sido tratado tanto por las administraciones a nivel europeo, ahí tenemos el reglamento 2016/429, y a nivel nacional, el Ministerio desarrolló el Plan Estratégico de Bioseguridad en Explotaciones Porcinas. También ha recibido atención por parte de los científicos. Hay muchos artículos en los que se describen tanto protocolos de bioseguridad como la efectividad de diferentes medidas. Algunas de las medidas dentro de la bioseguridad interna, algunas de las medidas más relevantes son el uso de pediluvios entre las diferentes instalaciones de una explotación, la limpieza, desinfección, derratización y desinsectación de la granja y la formación del personal que trabaja en ella. Y dentro de la bioseguridad externa, algunas de las medidas serían el vallado perimetral, el control de acceso de personas, el control de acceso de vehículos, el almacenaje y recogida de los cadáveres, la entrada y salida de los animales y el origen de alimento y del agua. Sin embargo, en los protocolos de bioseguridad tradicionalmente se obvian dos factores de riesgo muy importantes para estas explotaciones, como son el jabalí y el entorno. Es por esto que los objetivos de este trabajo son: el principal es desarrollar y aplicar un protocolo estandarizado para la implementación de planes de bioseguridad en explotaciones porcinas intensivas. Y más concretamente, desarrollaremos el protocolo propiamente dicho, lo aplicaremos y caracterizaremos a nivel de explotación y cuantificaremos el nivel de riesgo para el jabalí en explotaciones porcinas representativas de los sistemas intensivos de España. Y bueno, ¿cómo hemos hecho esto? Estas son nuestras áreas de estudio. No voy a entrar en las características ambientales, que ya las han definido nuestros compañeros. Solamente decir que entre las dos regiones tienen más de la mitad del censo y un poco menos de la mitad de las explotaciones del país. En este mapa, los puntos amarillos son las explotaciones incluidas en nuestro estudio y en función del mapa de riesgo vemos que algunas de ellas están en zonas de riesgo elevado. En total contamos con 40 explotaciones, 20 en la zona norte y 20 en la zona sur, divididas en diferentes fases de producción. Encontramos 11 dentro de la fase de producción, una en ciclo cerrado, 10 como producción de lechones, de las cuales la mitad tenían la transición. También visitamos 2 explotaciones de recría, 3 de transición y 24 de cebo, de las cuales 2 tenían la fase de destete y 22 solo tenían la fase de cebo puro. En este proceso, este protocolo, primero diseñamos el cuestionario, luego para caracterizar la bioseguridad realizamos una auditoría y por último elaborábamos un informe para cada explotación, donde recogíamos las principales deficiencias observadas y las medidas correctoras propuestas. Para diseñar el cuestionario tratábamos 15 bloques diferentes, de los cuales eran la ubicación de la explotación, el vallado perimetral de la explotación, el vallado de las instalaciones, la caracterización del entorno. Aquí, con caracterización del entorno, hacemos referencia a qué tipos de cultivos tiene la explotación alrededor, si hay charcas o puntos de agua alrededor de ella, y si hay masas forestales que podrían ser carenciosas para la fauna silvestre. La caracterización del interior de la explotación es igual, solamente que dentro del vallado perimetral. También se preguntaba cuestiones relativas a la gestión cinegética de fauna silvestre, a la entrada de los animales, al control de acceso de vehículos, a la gestión de los cadáveres, a la gestión de purines, de tratamiento del agua, el alimento, el personal, las visitas y la limpieza, desinfección, derratización y desinsectación. Además, proponíamos a los ganaderos 12 medidas, de las cuales ellos debían elegir las 5 más relevantes.
y debían autoevaluarse en su cumplimiento de las medidas de bioseguridad según el Real Decreto 306/2020. Por otro lado, preguntamos a un panel de expertos, 16 concretamente, de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, sobre qué medidas de bioseguridad consideraban más importantes para la prevención de riesgos frente al jabalí, bien a través de los propios animales o bien a través de sus productos o materiales contaminados por ellos. Se realizó algunas transformaciones analíticas de la respuesta de los expertos para aumentar las diferencias entre medidas. Una vez cumplimentado el cuestionario, nos convertíamos en detectives y visitábamos algunos puntos críticos que habíamos identificado en las explotaciones. Estos puntos críticos eran el vallado perimetral de la explotación. Principalmente nos fijábamos en el estado del vallado, si había vegetación alta en la base, si estaba anclado al suelo y si había gateras por las que se pudiese colar la fauna silvestre. También nos visitábamos la balsa de Purines, en el cual nos centrábamos en el vallado principalmente y también en la pendiente de la balsa, ya que si esta era suficientemente empinada, no era accesible para la fauna silvestre, por lo tanto presenta menor riesgo. También visitábamos las balsas de agua, en el que se miraban los mismos parámetros que en las balsas de Purines. El depósito de cadáveres, se evaluaba si estaba vallado o no, si estaba permanentemente cerrado y si los cadáveres quedaban accesibles a las especies carroñeras, bien a aves o otros mamíferos. De los silos, principalmente nos fijábamos en si había restos de alimento o fugas en el silo. Y por último, algunos puntos del entorno de explotación, pues charcas, masas forestales o algunos cultivos que sean especialmente atrayentes para el jabalí. Alrededor de todos estos puntos se buscaban indicios de jabalí, véase huellas, rascaderos o bañas, que incrementasen el riesgo que podían representar para la explotación. Una vez realizada la encuesta y el transecto alrededor de la explotación, podíamos caracterizar toda esta información en una ortofoto. Aquí tenemos el ejemplo de una explotación auditada, en la que tenemos caracterizada los movimientos de los vehículos, por donde entran, por donde salen, el tipo de vallado y algunos puntos de riesgo. En este caso concreto, identificamos como puntos de riesgo una charca que estaba a 400 metros de la explotación, la fuga de un cooler en la nave de maternidad y una baña de jabalí que estaba prácticamente a las puertas de la explotación. Y aquí tenemos un ejemplo de encuesta cumplimentada para el vallado perimetral. En este bloque se preguntaba por el tipo de vallado, el porcentaje del perímetro de explotación que estaba vallado, la frecuencia de revisión de este vallado, la existencia de pasos de jabalí, si este vallado estaba en correcto estado de limpieza y mantenimiento, y si los accesos estaban cerrados y eran impermeables para el jabalí. En este bloque en concreto encontramos tres deficiencias. La revisión del vallado era mensual, los exteriores del vallado no estaban en correcto estado de limpieza y los accesos eran permeables para el jabalí. A raíz de estas deficiencias se proponían algunos ejemplos de medidas correctoras. Por ejemplo, en el caso del vallado, de la revisión del vallado, pues obviamente aumentar la revisión del vallado y especialmente tras lluvias intensas, pues vimos que la escorrentía solía abrir gateras en el vallado por el cual se puede colar la fauna silvestre. En cuanto a la vegetación alta en la base, pues eliminarla mediante métodos químicos o físicos. En la foto de arriba a la derecha podemos ver un ejemplo de cómo estaba la vegetación en esta explotación. Y en cuanto al acceso permeable, podemos proponer o sustituir la puerta para que ajuste bien al suelo. En este caso, la foto abajo a la derecha es el acceso al que hacemos referencia, que se ve como hay un hueco entre la puerta y el suelo por el cual podría colarse un jabalí. Otro ejemplo de medida correctora sería poner un pequeño escalón de hormigón que acercase el suelo a la puerta y cerrase este pequeño hueco. Y bueno, tras haber hecho la auditoría en las 40 explotaciones, obtuvimos algunos resultados. La distancia media entre las explotaciones fue un poco menos de 1,5 kilómetros y más de la mitad de las explotaciones tenían otras especies domésticas dentro de la explotación, aunque la mayoría de ellas eran perros y gatos. En cuanto al entorno de la explotación, prácticamente todas estaban dentro de un coto de caza mayor y tenían cerca un bosque, y alrededor de la mitad de ellas tenían cerca un punto de agua. En cuanto a los cultivos, predominaban las que estaban cerca de regadío, aunque las que estaban cerca de secano tampoco eran una proporción desdeñable. En cuanto a la permeabilidad del vallado, se vio que en ninguna explotación se vieron pasos de jabalí en este vallado, pero en un poco más de la mitad de las explotaciones se vieron indicios de jabalí alrededor de ellas.
Y aunque en casi todas los accesos permanecían siempre cerrados, en la mitad de ellas los accesos eran permeables al jabalí. Estos resultados nos permiten concluir que en las explotaciones que habíamos visitado, en el momento que hemos visitado, no entraban jabalíes dentro de la explotación, pero hemos visto que están cerca, que son permeables y, como ha comentado mi compañero Eduardo, algunas localizaciones podían darse dentro de las explotaciones. Por lo tanto, estas son potencialmente permeables al jabalí. Esto es relevante porque tanto como los cerdos como el personal andan por dentro de la explotación y pueden entrar en contacto con excreciones que dejan estos animales, lo cual es una fuente de podrían luego introducirlo en las naves si las medidas de bioseguridad no se respetan y ser una fuente de contagio para el ganado doméstico. Y bueno, ahora voy a poner unos ejemplos de tipo de vallado que hemos encontrado en buenas condiciones y en malas condiciones. Aquí tenemos un vallado prácticamente ideal, el cual es de malla de torsión de 2 metros, anclado al suelo con una solera de hormigón. Este vallado es impermeable al jabalí. Por contra, el que muestra ahora presenta una gatera en el cual vemos pelos, no son de jabalí, pero podría hacerse más grande la gatera y llegar a ser una gatera de jabalí. Aquí tenemos un ejemplo de acceso impermeable, la puerta ajusta perfectamente al suelo. Y aquí tenemos un ejemplo de vallado de acceso permeable. El hueco de la puerta con el suelo es muy grande y por ahí podría colarse cualquier animal. En cuanto a la gestión de residuos, prácticamente todas las explotaciones almacenaban los cadáveres en contenedores simples, si bien algunas de ellas los hacían a través de hidrolizadores. Y el promedio de bajas, incluyendo todas las fases de producción, fue alrededor de un 5%. Y ahora también voy a poner un ejemplo de vallas de purines en buen estado y en mal estado. Aquí tenemos un ejemplo de balsa de purín impermeable, en el cual el vallado está anclado al suelo a una solera de hormigón. Y bueno, quizás en la foto no se ve muy bien, pero la pendiente de la balsa era considerable. Ahí ningún animal podría acceder. Aquí tenemos un ejemplo de, bueno, el acceso a esta balsa es permeable porque la puerta no ajusta bien al suelo, pero la pendiente de la balsa es tal que cualquier jabalí que intentase entrar moriría. Por lo tanto, no creo que entrase ninguno. Y aquí tenemos el peor ejemplo. Una balsa sin vallar y una pendiente suave, por lo cual los animales pueden entrar. Ese es un caso extremo, pero hemos encontrado que en el 52,5% de las explotaciones las balsas de purines son permeables al jabalí y hemos sido testigos del uso de estos recursos por los animales. Por lo tanto, es un riesgo a tener en cuenta en la hora de entender la epidemiología de las enfermedades en estos sistemas intensivos. En cuanto a la gestión de recursos, el agua se desinfectó en el 90% de las explotaciones y se hallaron silos en un 20% de ellas, fugas en los silos en un 20% de ellas. En cuanto al personal, se detectaron tanto situaciones de riesgo como situaciones que indican una buena formación del personal. En un 15% de las explotaciones se permitía el consumo de productos porcinos, si bien en todas las que se permitió el consumo fue en el comedor. A su vez, en casi un tercio de las explotaciones se compartían empleados y solo en la mitad de ellas se separaban en zona limpia y zona sucia en el vestuario. Además, un poco más de un tercio de las explotaciones contaban con empleados cazadores, aunque no separábamos si eran cazadores de caza mayor o de caza menor. Por otro lado, en prácticamente todas las explotaciones usaban pediluvios o limpiabotas y tenían carteles con las medidas de bioseguridad. Y en todas las explotaciones tenían ropa exclusiva para los trabajadores y registros de visitas. Con esto que hemos observado, podemos hacer tres recomendaciones rápidas. Hacer un adecuado protocolo de limpieza y desinfección de material, prohibición del consumo de productos porcinos y separar la zona limpia y zona sucia en el vestuario. En cuanto a la limpieza y desinfección, solamente el 77,5% tenía una desinsectación sistemática, aunque es necesario evaluar las condiciones de la granja para ver si esta es necesaria o no, y todas las explotaciones tenían un protocolo de limpieza y desinfección estricto. En cuanto a la autoevaluación y a las medidas importantes para los ganaderos, la nota media fue de alrededor de un 8 y las medidas consideradas más importantes por parte de los ganaderos fueron la gestión de cadáveres, el control de acceso e higiene del personal y los sistemas de limpieza y desinfección. Los ganaderos están especialmente concienciados con los cadáveres. Varios de ellos indicaron la necesidad de que estos se gestionasen dentro de la explotación para evitar que hubiese un camión que conectase granjas y en parte no les falta razón, ya que los cadáveres son una fuente de transmisión de enfermedades muy importante, como en el caso, por ejemplo, de la PPA.
En cuanto a los expertos, las tres medidas más importantes para ellos fueron el vallado perimetral de la explotación. El vallado está descrito en la literatura como una medida muy importante para evitar la interacción entre fauna y ganado. También la gestión del personal, que se ha visto que es muy importante en la transmisión de enfermedades, por ejemplo, en peste porcina clásica y en PIRS. Y la abundancia del jabalí, que es el principal reservorio silvestre de enfermedades para el cerdo doméstico. Los menos importantes fueron el vallado de las instalaciones, la distancia a otras explotaciones y la caracterización del interior de la explotación. Pero si nos fijamos en las dos medidas más importantes, sí, la cuarta y la quinta, vemos que el control de vehículos y la limpieza y desinfección son las elegidas, que coinciden con las elegidas por parte de los ganaderos. Esto quiere decir que hay una transmisión del conocimiento entre administraciones, técnicos y ganaderos que hace probable mejoras en la bioseguridad. Y en función de lo que hemos visto, vamos a hacer algunas recomendaciones. En cuanto al vallado perimetral, recomendamos enterrar en el suelo o anclar a una base de hormigón los vallados perimetrales de la explotación y especialmente de las balsas de purines. Es necesario ajustar bien al suelo todos los accesos, haciéndolos inaccesibles a la fauna silvestre. Es necesario revisar frecuentemente el vallado perimetral en busca de gateras y otros puntos de vulnerabilidad e incrementar el esfuerzo en sus labores de mantenimiento. También habría que evitar que los vehículos accedan al interior de la explotación y si entran, instalar un arco de desinfección y revisar periódicamente su operatividad. También hay que vigilar que no queden restos de alimento bajo los hilos, prohibir el consumo de productos porcinos en interior de la explotación, separar la zona limpia de zona sucia en el vestuario y hacer un mayor uso de los pediluvios y mantenerlos en buen estado e incrementar sus labores de mantenimiento. Y bueno, las conclusiones que hemos podido obtener de este trabajo, que este protocolo contribuye a mejorar la prevención frente a patógenos presentes en la integridad productiva porcina intensiva fauna silvestre, integrando el conocimiento recopilado tanto en producciones extensivas como intensivas. La mayoría de las explotaciones estudiadas en varias de las zonas con mayor producción intensiva nacional presentaron buena bioseguridad. Sin embargo, aún hay deficiencias que subsanar, como el estado del vallado y algunos aspectos del personal. Este protocolo puede ayudar a subsanar las deficiencias encontradas y mejorar el nivel de bioseguridad de las explotaciones en las que se aplique. Expertos y ganaderos coinciden en la importancia de varios bloques, lo que refleja una transferencia de conocimientos entre administraciones, científicos y ganaderos. Y por último, que es necesario ampliar el número de explotaciones intensivas para auditar, particularmente de ciertas tipologías, así como la cobertura geográfica, para tener una visión más completa y representativa de la diversidad en la producción porcina existente en España y su bioseguridad externa. Y bueno, ya para terminar, agradecer a todas las personas que han participado en este estudio, a los agentes rurales de Lleida, a las empresas colaboradoras que nos han proporcionado los contactos de las granjas y a nuestro compañero de Interfor, Augusto y Daniel, que modera la charla de hoy, por participar también en algunas de las encuestas.